Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz. Fue un destacado político mexicano y el primer presidente civil en muchos años, sirviendo de 1946 a 1952. Estudió Derecho en la UNAM y comenzó su carrera política como diputado y senador. Durante su presidencia, Alemán Valdés impulsó la industrialización y modernización de México. Promovió importantes obras de infraestructura, como carreteras, presas y hospitales, y fue clave en la construcción de la ciudad universitaria en la UNAM. Su gobierno fomentó la industrialización y la diversificación económica, manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, también fue criticado por la corrupción y el autoritarismo. Después de su mandato, siguió siendo influyente en la política y el sector empresarial, específicamente en los medios de comunicación. Contrajo matrimonio con Beatriz Velasco, con la que tuvo 3 hijos, Miguel, Beatriz y Jorge Francisco. Su legado incluye tanto avances significativos en la modernización del país como controversias políticas. Alemán Valdés falleció el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Y bueno, el gobierno de Miguel Alemán Valdés tuvo una duración de 6 años, abarcando los periodos de 1946 a 1952. Su gobierno se caracterizó por un gran enfoque a la modernización y al desarrollo económico de México. Este fue el primer presidente civil tras una serie de líderes militares que anteriormente nos gobernaban, marcando así un gran cambio en nuestro país para un gobierno más tecnocrático. Miguel Alemán impulsó también la industrialización mediante unas políticas más favorables a la inversión y a la creación de empresas estatales, dando así una diversificación económica. Y bueno, podemos destacar que en su administración de su gobierno invirtió mucho en lo que es la infraestructura, construyendo así nuevas carreteras, presas, hospitales y escuelas. Sin embargo, también en su gobierno es mal recordado por los altos niveles de corrupción y un enfoque mayormente autoritario, así consolidando el control del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido por sus siglas el PRI. Y bueno, como resumen podemos destacar que su gobierno combinó varios avances en la modernización y en la creación de nueva infraestructura en nuestro país, pero también con unas prácticas de políticas bastante cuestionables. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que duró de 1946 a 1952, México implementó un modelo económico de desarrollismo enfocado en la industrialización y modernización. Este modelo se caracterizó por la promoción de la industrialización con apoyo estatal, en la creación de industrias y la inversión en sectores estratégicos como siderurgia y petroquímica. El Estado jugó un papel crucial en la economía, planificando y ejecutando proyectos industriales y de infraestructura. Se mantuvieron políticas fiscales y monetarias estables para controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico. Se promovió la inversión extranjera bajo regulaciones que favorecían la transferencia de tecnología y la formación de capital humano. Además, se implementaron medidas proteccionistas para proteger la industria nacional. Aunque el enfoque principal fue la industrialización, también se impulsó la modernización agrícola. Este modelo económico buscó sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Por otro lado, en la política económica, tenemos que el periodo de Alemán Valdés se caracterizó por un notable crecimiento económico. La producción industrial aumentó significativamente y la economía mexicana experimentó una transformación estructural hacia un mayor enfoque en la manufactura y los servicios. Sin embargo, este crecimiento también estuvo acompañado por desafíos, incluyendo altos niveles de corrupción y una creciente desigualdad social. Asimismo, estuvo marcado por una fuerte apuesta por la industrialización, el desarrollo de infraestructura, la intervención estatal, políticas fiscales y monetarias estables, y un enfoque proteccionista. Estas medidas contribuyeron a la modernización y el crecimiento de la economía mexicana, aunque no estuvieron exentas de desafíos y críticas.
Como política educativa durante su gobierno, tenemos que se construyó la ciudad universitaria, se promovió la educación técnica, se incrementó el gasto educativo y se ampliaron las oportunidades de educación básica. Estas políticas buscaban preparar a la población para los desafíos de una economía en crecimiento y en proceso de industrialización, mejorando la calidad y el acceso a la educación en todo el país. Algunos programas clave de la política educativa fueron los siguientes. Innovación infraestructural. La construcción de Ciudad Universitaria de la UNAM marcó un hito en la modernización educativa, proporcionando instalaciones de vanguardia para la enseñanza e investigación. Fomento de la educación técnica. La promoción de institutos tecnológicos enfocados en formar mano de obra calificada respondió a la creciente demanda de habilidades técnicas en un país en proceso de industrialización. Ampliación de la cobertura educativa. La construcción de nuevas escuelas primarias y secundarias en todo el país aumentó la accesibilidad a la educación básica, reduciendo las tasas de analfabetismo y mejorando la inclusión educativa. Enfoque en el desarrollo nacional. La política educativa de Alemán Valdés se alineó con los objetivos de desarrollo nacional, enfatizando la importancia de la educación para el progreso económico y social del país. Promoción de la educación para mujeres. Aunque los avances más significativos en derechos de las mujeres, como el sufragio femenino, ocurrieron en 1953, la administración de Alemán Valdés también impulsó la educación para mujeres, promoviendo una mayor participación femenina en la educación superior y técnica. Por último, en la política social, tenemos tres aspectos que se desarrollaron en este ámbito: la salud pública, seguridad social y vivienda y urbanización. Primeramente, para salud pública tenemos la inversión en infraestructura de salud, en la cual se construyeron hospitales y centros de salud en todo el país para mejorar el acceso a servicios médicos. Esto incluyó la modernización de instalaciones existentes y la creación de nuevas unidades de atención médica. También se incluyó las campañas de vacunación y sanidad, que se llevaron a cabo campañas nacionales de vacunación y programas de salud pública para combatir enfermedades endémicas y mejorar la sanidad, especialmente en áreas rurales y urbanas marginadas. Por otro lado, en seguridad social tenemos el fortalecimiento del IMSS, en la cual se ampliaron los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, aumentando la cobertura y los beneficios para los trabajadores y sus familias. También tenemos la expansión de la seguridad social. Se implementaron políticas para extender los beneficios de la seguridad social a más sectores de la población, buscando reducir la vulnerabilidad económica y mejorar la protección social. Y por último, en vivienda y urbanización, tenemos los programas de vivienda, que se promovió la construcción de viviendas económicas para trabajadores y familias de bajos ingresos. Estos programas buscaban reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida en las ciudades. También tenemos los proyectos de urbanización, que se desarrollaron proyectos que incluían la construcción de infraestructura básica, como agua potable, alcantarillado y electrificación en barrios populares. Movimiento estudiantil. Autonomía universitaria. En 1949, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México protestaron contra la intervención del gobierno en los asuntos universitarios, defendiendo la autonomía de la institución. Demandas educativas. Los estudiantes exigieron mejores condiciones educativas y mayores recursos para la educación superior, llevando a manifestaciones y movilizaciones en varias universidades del país. Movimiento obrero, huelgas y conflictos laborales. A pesar de la relación cercana entre el gobierno y la Confederación de Trabajadores de México, hubo huelgas y conflictos laborales en sectores como la industria y el transporte, donde los trabajadores demandaban mejores salarios y condiciones laborales. Disidencia en la CTM. Algunos sectores del movimiento obrero criticaron la colaboración de la CTM en el gobierno, argumentando que no defendía adecuadamente los intereses de los trabajadores, lo que llevó a tensiones internas y la formación de grupos disidentes. Movimiento campesino. Reforma agraria. Campesinos y organizadores rurales demandaron una distribución más equitativa de las tierras y mejores condiciones de vida. Aunque hubo algunos avances en la modernización agrícola, muchos campesinos sintieron que las reformas eran insuficientes. Conflictos por la tierra. Los conflictos por la posesión de tierras continuaron, con campesinos organizándose para reclamar sus derechos frente a otros terratenientes y políticas agrarias del gobierno. Movimiento feminista.
Derecho de las mujeres. Las mujeres continuaron su lucha por el reconocimiento de sus derechos. En 1953, poco después del término del gobierno alemán, las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto, un logro significativo resultado de años de movilización. Represión y control social. Represión. El gobierno utilizó tácticas de vigilancia y represión para controlar movimientos sociales y mantener el orden. Líderes sindicales, estudiantes y activistas fueron el objetivo de vigilancia y represión estatal. Corrupción y clientelismo. Altos niveles de corrupción y prácticas clientelistas generaron descontento social, con críticas dirigidas al gobierno por favorecer a las élites y a sus aliados políticos. Y para finalizar, las principales aportaciones y logros que hubo durante su gobierno fueron: fomento de la industrialización. Implementó políticas para proteger y fomentar la industria nacional, lo cual impulsó el crecimiento económico y la modernización. Expansión de la electrificación. Bajo su mandato se expandió significativamente la red eléctrica, llevando electricidad a áreas rurales y urbanas, lo que facilitó el progreso social y económico. Construcción de la Ciudad Universitaria UNAM. Promovió la construcción del campus de la Ciudad Universitaria, fortaleciendo la educación superior y la investigación en México. Inversión en la infraestructura. Se construyeron carreteras, puertos y presas, como la carretera Panamericana y la presa Falcón, mejorando la conectividad y apoyando el desarrollo agrícola e industrial. Campañas de alfabetización. Se lanzaron programas para reducir el analfabetismo, especialmente en áreas rurales, mejorando el acceso a la educación. Programas de apoyo técnico y financiero. Se implementaron para mejorar las condiciones de los agricultores y aumentar su productividad. Diversificación con Estados Unidos. Buscó diversificar las relaciones comerciales más allá de Estados Unidos, promoviendo una mayor independencia económica. Mejoras en las condiciones de trabajo. Se promovieron leyes laborales que fortalecieron los derechos de los trabajadores, mejorando sus condiciones de empleo. Y por último, proyectos de irrigación. Se desarrollaron importantes proyectos de irrigación, beneficiando a los agricultores y aumentando la producción agrícola.